Amigos del M Digital, muy buenas noches. A partir de hoy día, indistintamente, vamos a tener la hora jurídica. La hora jurídica, en vista de tantos acontecimientos políticos que se han presentado, hay muchas normas y sucesos que a veces no entendemos. Y para entender mejor, hemos creado este programa en el cual invitaremos a distintos juristas, abogados, especialistas en la materia, para que nos expliquen qué es lo que está pasando en este enrarecido panorama jurídico en el que se ha metido el presidente Martín Vizcarra a raíz de los audios difundidos por el señor Swing, ya más conocido como todos como Richard Swing, pero su nombre verdadero es Richard Cisneros. Tengo en estos momentos el placer de invitar al señor Daniel Loaiza Herrera. Él es licenciado en Historia, licenciado en Educación, especialista en Filosofía y Ciencias Sociales, magíster en Educación, doctorado en Educación, abogado y actualmente es docente en la Universidad San Juan Bautista. Bienvenido, Daniel Loaiza. Muchas gracias por esa oportunidad de poder expresarme con todos los amables oyentes de esta importante emisión. Muchísimas gracias. Acá el EM Digital siempre tratando de llevar un poquito de cultura hacia todos los que nos leen y todos los que nos ven. Esto ha sido un programa de momento, disculpen ustedes, no hemos lanzado publicidad, espero que ahí ya se están conectando, muchísimas gracias. Hoy día vamos a tocar con el doctor Daniel Loaiza Herrera el tema de la vacancia. Ustedes saben, algunos abogados están a favor, otros dicen que no, otros dicen que es un procedimiento jurídico. Pues acá el doctor Daniel Loaiza tiene un punto de vista muy particular porque inclusive él ha escrito un artículo en el cual detalla algunos pasajes históricos que se han suscitado justamente a raíz de esta vacancia, pero bajo otras circunstancias. Ustedes saben que el 11 de septiembre el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia que obliga al presidente de la República a presentarse ante el Pleno del Congreso. Ahora, hay que preguntarse de qué se le acusa al presidente Martín Vizcarra. Pues a Vizcarra es acusado de utilizar el aparato estatal para evadir la investigación de una comisión investigadora del Congreso de la República bajo excusas jurídicas que violan abiertamente una sentencia. Así lo hemos leído, así que vamos a ver si estamos en lo mismo con lo que va a expresar el doctor Daniel Loaiza. ¿Qué nos puede decir sobre esta breve introducción? Bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bien, ciertamente estamos ante un problema político de singular importancia que involucra directamente al presidente de la República, pues en su condición de máxima autoridad y funcionario del Estado. A través del video se puede apreciar, a través del audio, perdón, se puede apreciar claramente que el presidente alecciona a su personal de confianza para que cuando acudan a la Comisión del Congreso, pero también a la Fiscalía de la Nación, oculten el número de visitas que el señor Richard Cisneros efectuó a Palacio de Gobierno, pero que también oculten que el señor Ricardo o Richard Cisneros acudió a ver al presidente de la República. Probablemente este ocultamiento, y lo digo en condicional, tenga que ver con el hecho de que este señor Cisneros obtuvo jugosos contratos en el Ministerio de Cultura, como ya es sabido públicamente. A partir de ahí se ha operado desde el Congreso una moción de vacancia, es decir, no se le ha vacado al presidente, sino se ha presentado una moción para que el presidente, haciendo uso de su derecho a la defensa, de manera personal o con un abogado o exclusivamente a través de un abogado, se presente ante la representación nacional, es decir, el Congreso, para que pueda brindar las explicaciones del caso. Ok. Entonces, ¿pero por qué
¿Qué elementos hay? Ustedes dicen que hay un ocultamiento en los audios, se puede, usted dice, se puede entrever que hay un ocultamiento en las visitas. ¿Cuán importante es que alguien visite Palacio de Gobierno? ¿Es tan importante que estas sean penalizadas, sancionadas, porque alguien visita Palacio de Gobierno? ¿No es tan difícil? Yo nunca he ido a Palacio de Gobierno, por ejemplo. No lo sé cuáles son los requisitos para poder ingresar. Me gustaría algún día ingresar, ¿ya? Pero yo me pregunto, tan especial, tan inmaculado es Palacio de Gobierno, que es imposible visitar el Palacio de Gobierno. ¿No puedo ir y tocarle la puerta a Martín Vizcarra? Muy bien. Es que es un tema que todavía se desconoce. Es decir, lo que no se comprende es para qué fue el señor Richard Swing o Richard Cisneros, qué trató con el presidente en esas reuniones, si esas reuniones tienen inequívocamente una relación con contratos que ya la Contraloría ha identificado como irregulares en cuanto a las leyes de contrataciones del Estado y a los antecedentes de contratos en el mismo Ministerio de Cultura, donde por el mismo tipo de charlas se pagaba menos de la tercera parte de lo que se le pagó al señor Cisneros. Es decir, pareciera, y lo pongo nuevamente en condicional porque esto está sujeto a investigaciones posteriores, que esto es la punta del iceberg de todo un mecanismo amplio y complejo sobre la forma en que probablemente el presidente de la República ha venido, digamos, utilizando el aparato estatal como un mecanismo que le permitía ganar favores, premiar amigos, etcétera, etcétera. Tal vez esa sea la razón por la cual el presidente se niega a darle una explicación al país. Claro. Ahora, lo que el Congreso de la República ha apuntado es sobre el inciso 2, lo que ha acotado, ¿no? Es sobre el inciso 2, artículo 113 de la Constitución. Está invocando esto y ¿qué dice? Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso de la República. ¿Cómo se determina que una persona es incapaz moralmente bueno, física no puede serlo, porque está en todas sus facultades, pero ¿cómo se puede identificar que hay una incapacidad moral en este caso en particular, ¿no? Porque eh, hay mentiras veniales y mentiras fatales también. Muy bien. A ver, veamos. En principio hay diversos juristas que se han manifestado en el sentido de que la incapacidad moral es una definición vaga y precisa que no cuenta ciertamente de nada concreto y al final de cuentas es una especie de desastre que permite cualquier presente, en el caso que tenga mayoría parlamentaria, ¿no?, a ser rápidamente llevado con cualquier pretexto. El doctor Borea, Alberto Borea, cuando hizo defensa de Pablo Kuczynski, sostuvo la tesis de esta figura apareció, como efectivamente ocurrió, en la Constitución de 1939, pero que en aquella época, 1939, se identifica la incapacidad moral como la cura, como la pérdida de juicio, porque no existía todavía la psicología como una ciencia, y mucho menos había desarrollado tampoco la psiquiatría. Entonces, siendo una especie de interpretación desde la metafísica, se plantea que todas las conductas humanas, incluso debidas a lo que hoy día conocemos como factores psicológicos o psiquiátricos, podían tener que ver con la moral. Entonces, la incapacidad moral se refería específicamente a la incapacidad mental. Okay. El doctor Omar Cairo también ha sostenido ya en esa presente oportunidad esa tesis de que la incapacidad moral se refiere a ello. Sin embargo, nosotros nos remitimos a las actas de debates del CCD, ¿no?, que dio a luz la Constitución vigente. Específicamente en el artículo 113, inciso 2, hubo una decisión muy interesante
entre algunos parlamentarios constituyentes de aquel momento, como Enrique Chirino Soto, Lourdes Flores Nano, Roger Cáceres Velázquez, ¿no? El doctor Ferrero Costa, desde la mayoría oficialista de la Alianza Nueva Mayoría Cambio 90, y en ella, y a lo largo de la discusión se hacía claramente que ninguno de ellos entendió la incapacidad moral como la pérdida de juicio, sino como aquella conducta que atenta, ¿no?, contra la moral pública. Aunque a lo largo de las discusiones no se aprecia en ningún caso una especie de relación clara de cuáles sean todas esas conductas. Sin embargo, permítame agarrar algo para dar un poco el panorama. La Constitución, ¿cómo debe ser interpretada? ¿De forma orgánica o cada artículo debe ser interpretado por separado y de forma aislada? Bueno, lo cierto es que debe ser interpretado de forma orgánica, porque el artículo 113 establece como una de las últimas causas de vacancia, ¿no?, las infracciones constitucionales que se cometen en el artículo 117. Y en el artículo 117, entre las cuales está el Congreso, justamente dice, con excepción, la referida al artículo 134, que es cuando se censura, ¿no?, o le niegue el voto de confianza a dos gabinetes durante el gobierno. Eso nos indica claramente que la Constitución es una estructura orgánica. Y en ese sentido, podríamos establecer nosotros algún criterio de objetividad para determinar qué cosa es la incapacidad moral, por supuesto. ¿Y puede ser este criterio? El cumplimiento de las funciones del presidente de la República que están referidas al artículo 118 de la Constitución. Ok, le voy a pedir en un segundo. En el artículo 118 se hace una revisión detallada de todo ello. Doctor Loaiza, un segundito. Lo que pasa es que se está entrecortando mucho su audio. Se escucha entrecortado. A ver si, no sé si no se mueve mucho, porque al principio estaba excelente. ¿Y ahora me escucha mejor? Ahora sí, continúe por favor así. Ahora. A ver, siga usted explicando. ¿Ya me escucha un poco mejor? Se entrecorta un poco. A ver, punto por favor. Ahora escucho un poco mejor. A ver. Ahora. ¿Ahora me escucha mejor? Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. No lo mueva de ahí. Ok. Perfecto. ¿Me decía usted que en el año 1838? 1839 data por primera vez la integración de la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Ok. El problema, a mi juicio, radica en si interpretamos la norma solamente ciñéndonos al inciso 2 del artículo 113 o si interpretamos la norma dentro del conjunto de la Constitución. La Constitución no es un conjunto inconexo de artículos, sino es un conjunto orgánico de artículos y debe interpretarse orgánicamente. Como le venía diciendo, prueba de ello es que el artículo 113 establece que hay excepciones, ¿no es cierto?, bajo las cuales el presidente puede ser juzgado durante su gobierno, y estas están referidas al artículo 117. ¿Y qué dice el artículo 117 de la Constitución? Por ejemplo, el artículo 117 mano, dice que si el presidente de la República impide las elecciones, no convoca a las elecciones no municipales, regionales, ¿no?, a la letra, puede ser acusado y eventualmente también vacado. Pero eso si cierra el Congreso, también puede ser vacado. Eso sí, siempre y cuando, ¿no?, al cerrar el Congreso haya incumplido con la norma referida al artículo 134, que se refiere a que si un gabinete, si dos gabinetes se les quita la confianza o son censurados, el presidente puede cerrar el Congreso. ¿Esto qué significa? Significa, en pocas palabras, que los artículos de la Constitución
constituyen un todo orgánico. A partir de ahí, es posible determinar si el presidente ha cometido un acto o un conjunto de actos que se puedan considerar como incapacidad moral. La respuesta es sí. ¿Y dónde podemos encontrar la concreción de ello? En el artículo 118, donde se refiere precisamente a las responsabilidades que tiene el presidente de la República. Atribuciones del presidente de la República. Si no cumple con sus atribuciones, es posible. Ahora, ¿por qué el artículo 113, específicamente el inciso 2, habla de la incapacidad moral y no señala específicamente qué es la incapacidad moral? Claro, Es no un lo tema de técnica jurídica, o sea, así es. No, es un tema de técnica jurídica. La Constitución no lo explica, solamente dice, se refiere a esto como, porque hay algunas causales, ¿no es cierto? La vacancia del presidente de la República dice, se vaca por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral. Así es. Su permanente, o sea que es constante, ¿no es cierto? Exacto, es constante. Es Moral constante. o física, declarada por el Congreso. Declarada por el Congreso. A ver, veamos. A ver. Hagamos un ejercicio intelectivo. ¿En qué parte del Congreso, en qué parte de la Constitución, perdón, dice que nadie puede ingresar a su vehículo, a su automóvil, sin su permiso? En ninguna parte de la Constitución. Pero puede interpretarse que nadie puede ingresar a su vehículo sin su permiso. Por supuesto, eso se desprende de su derecho a la propiedad. Entonces no es necesario que el derecho a la propiedad signifique una lista larga de conjunto de conductas, como decir, nadie puede quitarle a usted un helado, nadie puede subir a su vehículo, pero se entiende. ¿Es posible interpretar entonces la incapacidad moral? Sí es posible interpretar la incapacidad moral. ¿Cómo? A través del 118. ¿Por qué? Porque la Constitución es un todo orgánico. Entonces, la Constitución no detalla todos los eventos posibles, pero a través de la actividad intelectiva y de la interpretación constitucional, sí se puede determinar. Es decir, si un presidente de la República impide la acción de la justicia, sabiendo que él es garante de la independencia de poderes, no se puede colegir que está vulnerando la independencia de poderes al impedir sistemáticamente o eventualmente en un solo acto que una comisión de fiscalización conozca la verdad sobre un hecho determinado que lo atañe, o que el Ministerio Público conozca la verdad sobre un hecho que le atañe y que es materia de investigación. La respuesta es sí. Es evidente que ha incurrido en incapacidad moral. Ahora, el gran problema es determinar si esa incapacidad moral es permanente o no. Y en esto vamos a analizar lo siguiente. Chirino Soto, durante el debate que se hizo en el CCD, planteó que la norma sea redactada de la siguiente manera. En ese inciso, el presidente vaca por incapacidad moral o por permanente incapacidad física. Es decir, planteaba que bastaba la incapacidad moral en un solo acto para que pueda ser vacado. Sin embargo, esta posición no fue acogida por la mayoría oficialista. ¿Y por qué no fue acogida? Por una razón, porque en la Constitución de 1979 se pedía que simplemente haya incapacidad moral, no incapacidad moral permanente. Donde se exigía la permanencia en la incapacidad era en la incapacidad física. Pero el CCD no acogió esa postura. ¿Por qué? Porque justamente había un precedente. Cuando Alberto Fujimori era presidente, Alberto Fujimori acusó que en el Senado habían muchos miembros que pertenecían a mafias del narcotráfico. Y el Senado amenazó que por la injuria grave recibida contra el Congreso de la República, Fujimori podía ser vacado por incapacidad moral. Previendo entonces el bloque fujimorista que en algún momento podía suscitarse una coyuntura similar, prefirió acoger el texto
tal como estaba escrito prácticamente en la Constitución de 1933, que exigía la permanente incapacidad moral o física, la permanente. Entonces Pero, la discusión estaría en determinar si esa conducta del presidente es permanente o no. claro, porque lo que hemos visto en este momento, sinceramente, es solamente sobre los audios. Entonces, si nos basamos solo en los audios, eh, básicamente no sería una permanente, ¿no? Sería algo ocasional que ha pasado nada más. No podríamos Depende cómo, decir, de, depende cómo lo aprecie usted, porque si usted piensa que la infracción del presidente está simplemente en lo que dijo, entonces tomaríamos eso como una opinión, como un intento. Pero si usted vio que se ha materializado lo que el presidente dispuso con sus secretarias y asesoras, entonces, y que a lo largo del tiempo ellas han acudido a las comisiones del Congreso y de la Fiscalía a brindar declaraciones durante un lapso de tiempo que no se refiere a un tiempo inmediato, entonces ya estamos hablando de una permanencia, de ok, una constancia. Entonces ya la cosa cambia. Pero eso es desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo, por supuesto, porque la forma en que ha sido sustentada la moción de vacancia se refiere específicamente a los audios. Entonces se trata, desde el Congreso se está tratando el tema como si fuera un tema de momento. Y claro. como es un tema de momento, entonces ya el escenario, ya concreto a la hora de ver el proceso, cambia. Con razón que estaban diciendo que es más fácil vacar a un presidente que vacar a un alcalde, ¿no? No, ¿No? en realidad no es así, porque En el caso de, se requieren 87 votos ok, y bueno, y es previsible que en el Congreso, con una elección en primera vuelta que garantiza la elección de congresistas, nadie alcanzaría los 87 votos. Incluso con la cifra repartidora que apareció después, que ha generado una enorme distorsión en la composición política del Congreso, porque, claro, si uno analiza la votación que tuvo Fuerza Popular en primera vuelta, que apenas estaba cercana al 40%, ¿cómo explicar que del 40% llegaron a tener más del 65% de representación en el Congreso? Y eso fue ya un error muy posterior a la elaboración de la Constitución. O sea, ningún constituyente previó que aquella distorsión podía ocurrir, que un candidato tenga el 40% de votos para el Congreso y termine teniendo casi el 70%, 65% de representación en el Congreso. claro, Entonces, en ese tampoco, escenario, claro, como tampoco se ha previsto que un presidente se quede sin bancada, ¿no? O sea, por tampoco, supuesto, era imprevisible. ¿Y por qué? claro, Porque cuando se hizo la Constitución, todos quienes gobernaban, para bien o para mal, tenían partido. Ahora ya, tenemos un presidente sin partido. así es. Entonces, ¿qué sucede? Los constituyentes no pudieron prever un escenario político como el que estamos viviendo. Claro, porque Y si es el presidente precisamente, tuviera una mínima bancada, aunque no tuviera mayoría, eh, prácticamente fuera imposible vacarlo, ¿no es cierto? Porque no se alcanzarían los votos. por supuesto, mire, ¿por qué la vacancia no se aplicó durante el gobierno de Belaúnde? Belaúnde tenía mayoría parlamentaria con la alianza con el PPC. ¿Por qué no se planteó una vacancia por incapacidad moral, por A ejemplo, para el Toledo. señor Alan García en su primer gobierno? Ujú, Porque Alan García tenía una mayoría parlamentaria, ¿no? claro, Que estuvo garantizada luego por la alianza con la democracia cristiana de Carlos Blancas. Pero así, precisamente Fujimori, cuando ingresa al poder, tenía una minoría parlamentaria. Y usted recuerda que en primera vuelta solamente había obtenido algo más del 25%, así es, y así es. eso no le alcanzaba para manejar el Congreso. El Congreso prácticamente lo manejaba el Frente Democrático, ¿no? Ujú, O los partidos que habían formado el Frente Democrático, con el APRA, que había obtenido una excelente votación, pese al gobierno de García, más de 18%, entonces ya estaba en una condición de desventaja, y ahí es donde se asoma la posibilidad de la vacancia por la incapacidad moral. Ahora, Lo mismo pasa con Kuczynski. claro, ahora usted hablaba que, por ejemplo, el ex congresista Roger Cáceres, bueno, que en vida fue Flores Nano, opinaban, ahí estoy leyendo un poco su artículo,
que el presidente debería tener una conducta impoluta, dice usted. Por tanto, Así es, cualquier falta a la moral pueda ser declarada por el Congreso procediéndose a la vacancia. Y esto es esa bastante, fue la postura. ahora, y esto es bastante subjetivo, ¿no? Porque cómo se determina, salvo que haya un delito, ¿no es cierto? Salvo que haya un delito, entonces obviamente ya de frente la vacancia. Pero aquí tenemos que hacer una distinción muy clara. A ver, el delito solamente es delito aquellas conductas que están tipificadas en el Código Penal. Si no están tipificadas en el Código Penal, no es delito. Punto uno. Ahora, el delito se transmita por otra vía, por la vía penal. Interviene la Fiscalía y resuelve ahora, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el juez. Poder Judicial es el que emite sentencia. Muy bien. Ahora, la declaración de incapacidad moral es una declaración política que solamente le es conferida al Congreso. La lógica de esto es la siguiente. El Congreso, teóricamente por lo menos, representa a la nación, ¿no? Y la representa en toda su diversidad política. Muy bien. La representación nacional, el Congreso, en nombre de la nación, emite una declaración de tipo político. Es decir, la declaración de incapacidad moral no es una declaración psicológica, no proviene de un examen, un peritaje, no hay que someter al presidente a un conjunto de test psicológicos, ¿no? Y someterlo a un test psiquiátrico. No, ni que intervengan peritos, no. Es una declaración política. O sea, se hace una evaluación política de su conducta y políticamente, ¿no? Se le vaca. Ahora, es decir, me en el gusta, punto de vista. política, Ahora, política, usted me dice entonces, bueno, me gusta o no me gusta, pienso o no pienso, razono o no ya, razono. a ver, Ya, pero no hay una lógica ahí ahora, que justifique no, en eso. a ver, le ¿Me explico. conviene o no me conviene? O sea, A estamos ver, le explico. en el limbo. A ver, veamos. Es cierto que el texto no ha sido desarrollado doctrinalmente. No tenemos toda una doctrina sobre vacancia por incapacidad moral. Y esto es real. Pero también es real que el Congreso, de forma indiscutible, es el que tiene la atribución de determinar esta incapacidad. Ahora, usted me dice, esto se presta a todo tipo de cosas. En la realidad, sí. Y esto ocurre porque estamos hablando de un poder ejecutivo, de un gobierno endeble. No tiene partido, depende de las encuestas, prácticamente gobierna en concordancia con los miembros del famoso Consejo de Estado, donde tiene que reunirse con el Contralor, con el Defensor del Pueblo. Básicamente ese es su paraguas político, lo que ha sostenido políticamente incluso todas las medidas que se han dado durante la pandemia, como usted podrá apreciar, han sido en concordancia con el famoso Consejo de Estado. Y por otro lado, usted tiene un parlamento completamente desprestigiado, pese a que hace muy poco hemos acudido a las urnas para elegir a estos representantes, la mayoría de la población no se siente representada en ellos. Entonces, cuando el Congreso propone una moción de vacancia, la gente no percibe que son los representantes del pueblo los que están promoviendo una moción de vacancia, sino percibe que los congresistas, ellos, no el pueblo, digamos, no nosotros, son los que están promoviendo ello. En conclusión, la gente percibe que lo que hay es una lucha de poderes, ¿no? Que le es ajena. Y entonces ahí viene entonces ahí quiero acotar algo, ahí viene el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es la legitimidad de la moción de vacancia. ¿Por qué? Porque la lógica de la motivación de las mociones de vacancia es que el Congreso representa a la nación, y en representación de la nación escoge un camino rápido para poder solucionar impases morales que podrían ser cometidos por el presidente. Por ejemplo, si el presidente, imaginemos, no en abstracto, no quiero yo
Claro, digamos, claro. achacarle cosas al presidente. Estoy hablando en abstracto, un presidente cualquiera. Imagínese usted que un presidente cualquiera fuera pederasta Ya. y que se descubriera un video donde está ejerciendo su pederastía. Entonces, en ese caso, como la Constitución dice que eso es un delito, pero el presidente no puede ser juzgado por sus delitos, ¿qué deberíamos hacer? Esperar A que que termine su mandato. pasen 3 años hasta que termine su gobierno y sea juzgado y tener a un pederasta en Palacio de Gobierno. Entonces, como un camino rápido, como una solución política, existe la incapacidad moral. Claro, ¿Se pero dan eso, cuenta? En ese caso extremo, está excelente lo que usted me está explicando, pero no me va a dejar mentir que esto es un arma de doble filo, ¿no es cierto? sí. ¿Y sabe por qué es un arma de doble filo? Porque esta alternativa de la incapacidad moral como una salida política solamente funciona cuando usted tiene instituciones fuertes. Si usted Así es. tiene un Congreso fuerte y usted tiene una presidencia fuerte, si usted tiene autoridades legitimadas por la población, entonces ahí es donde funciona eficazmente esto. Y existe contrapesos, pero estamos en un escenario donde hay mucha fragilidad política y esto se presta obviamente a la sospecha. Claro que sí. Se percibe como una maniobra, ¿no? Una confabulación y en algunos casos se ha dicho hasta una conspiración. Y Claro, se porque puede, y la gente, inclusive, muchos lo perciben así. por supuesto, porque inclusive han salido estos intentos de conversación o inclusive con los miembros de las Fuerzas Armadas, en caso el nuevo presidente del Congreso pues asuma la presidencia, esas conversaciones que han habido. Entonces, todo esto, obviamente, ¿quién no va a pensar que ha habido intereses subalternos para tomar el poder de otra manera? Cualquiera podría pensar, así como podemos pensar también del presidente de la República, lo otro, también del Congreso, de sus congresistas, y en este caso del presidente del Congreso de la República, ¿no? Entonces todo está enrarecido. Entonces, ¿usted no cree que mejor dejarlo como en su statu quo ya que el Congreso de la República como tal está desprestigiado? Es más, las acciones que ha tomado previamente también para poder hacerse del poder, si es que pudiera darse el caso, en este caso del presidente del Congreso, a través de esa conversación con uno de los militares. ¿No cree usted que esto ya enrarece o tira por los suelos este periodo de vacancia ante el presidente de la República? Bueno, a ver, al respecto, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este tema político. Las Fuerzas Armadas, cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso, las Fuerzas Armadas inmediatamente fueron a brindarle su respaldo al presidente de la República por la medida. Y salió en la televisión como los altos mandos militares habían ido a Palacio de Gobierno. Así que mandaron una señal muy clara al país de qué lado estaba el poder. Ahora el presidente del Congreso ha llamado a las Fuerzas Armadas, lo cual está muy mal, en el marco de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero inmediatamente el primer ministro, para anunciarle al país, acompañado por la ministra de Justicia, sale flanqueado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, al final de cuentas, no hay uno solo que esté buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que los dos están buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿no? Pero ahí yo creo que usted un poquito, a ver, el presidente de la República está en su derecho, pues él es el comandante general de las Fuerzas Armadas también. Pero disculpe usted. Encabeza. No, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas le pertenecen al Estado, no al gobierno. Todas aquellas acciones que haga el gobierno para impedir que la moción de vacancia prospere en el Tribunal Constitucional es algo que se maneja desde el punto de vista jurídico, pero no tienen por qué estar los comandantes generales acompañando al primer ministro y a la ministra de Justicia cuando hace ese anuncio. Claro. El propio general Quiabra, por ejemplo, lo ha manifestado.
Claro, es como decir, me están apoyando, vean ustedes, me está apoyando el ejército. El Entonces, ejército está entonces no conmigo, podemos reclamar Fuerzas que no Armadas. son deliberantes. En Ok. realidad, las Fuerzas Armadas han terminado siendo deliberantes. Cuando se produjo el cierre del Congreso, y en este caso, las Fuerzas Armadas han optado. Entonces, no, sí están participando también en el proceso y están dando un Entonces, mensaje claro al país. claro, entonces se les está utilizando a los militares cuando Bueno, conviene. por supuesto, las Fuerzas Armadas han optado Ambos, y no han dejado de optar. claro, Recuerde usted el golpe de 5 de abril también. No optaron las Fuerzas Armadas, así es. ya. Las Fuerzas Armadas siguen optando. Lo que pasa es que ningún militar tiene la aspiración de llegar al poder en estos momentos porque no existen condiciones ni internas ni externas para poder hacerlo. Pero están jugando su papel. De eso no Claro, cabe duda. claro. Y en todo este panorama hay el presidente también se ha defendido y ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué opina de este tema jurídico que ha presentado en este caso el presidente Martín Vizcarra? Perfecto. Mire usted, el tema de la demanda competencial está contenido en el Código Procesal Constitucional, artículo 109 en adelante. Las demandas competenciales se presentan cuando existe discrepancia de dos poderes o de dos instituciones o de dos niveles de gobierno con respecto a las atribuciones del otro. Por ejemplo, vamos a suponer que la municipalidad de San Luis, por decirlo de alguna forma, quiere cobrar arbitrios en un espacio que corresponde ya a la municipalidad de La Victoria. Okay. Entonces, la Municipalidad de La Victoria puede presentar una demanda competencial y decir, perdón, nosotros somos los competentes para cobrar arbitrios en esa zona, porque esa zona está dentro de La Victoria, no en la zona de San Luis. Correcto. Pero en el caso de la vacancia presidencial, la moción de vacancia, el artículo de la Constitución es bastante claro, o sea, quien corresponde presentar la moción de vacancia presidencial es al Congreso y a quien determina la vacancia presidencial es el Congreso. Así que ahí, en ese caso, la demanda competencial debió haber sido declarada improcedente por el Tribunal Constitucional. Pero tenemos aquí otro problema. ¿Por qué se presentó una demanda competencial? Porque la demanda competencial es la única que ofrece la posibilidad de presentar, de solicitar medidas cautelares, o sea, medidas que paralicen el procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que aquí era competente era una demanda de inconstitucionalidad, pero no podía proceder una demanda de inconstitucionalidad hasta que no se vaque al presidente. Y si se vacaba el presidente y recién se presentaba la demanda, íbamos a tener una situación en la cual iban a haber dos presidentes, uno que desconoce la vacancia y uno ungido a partir de la vacancia, que iba a ser muy probablemente o casi exactamente el señor Merino. Claro. Entonces, para evitar esto y para poder frenar esto, se ha escogido como estrategia, ¿no?, legal por parte del gobierno la presentación de una demanda competencial, que en estricto derecho es absolutamente improcedente. Pero, como el tribunal ahora está cumpliendo una función que va más allá de sus competencias legales, que es la de ser prácticamente árbitro entre dos poderes que tienen pies de barro, entonces ha admitido esta demanda para darle trámite lo más pronto posible. Entonces, lo único que van a hacer, están haciendo con esto es ganar tiempo, pero al final no va a proceder, ¿cree usted? ¿La vacancia? No, la demanda competencial. No, la demanda competencial sí la van a declarar procedente, aunque mi opinión es que de derecho no es procedente. No es procedente. O sea, si uno lee el Código Procesal Constitucional, inmediatamente el artículo 109 se da cuenta que no es procedente para este caso presentar una demanda competencial, porque en la demanda competencial tendría que decirle el Poder Ejecutivo al tribunal lo siguiente: señores del tribunal, el Congreso quiere vacarme, pero el Congreso no tiene atribución constitucional para vacarme. Claro, no es Pero eso sería competente para absurdo vacarme. Claro. Pero eso sería absurdo porque sí está la atribución de vacancia. Entonces debería haber sido declarado improcedente. Pero el Congreso, el TC, le está dando la mano, si quiere verlo usted, en este caso, al Poder Ejecutivo. Tal vez sea por garantizar la gobernabilidad,
tal vez sea para que no venga todo un ciclo de inestabilidad política, porque es previsible que el próximo gobierno, con candidatos que van a ir a la segunda vuelta, pero con votaciones bajísimas, con porcentajes muy bajos, que no van a tener mayoría parlamentaria, podrían enfrentar tranquilamente, teniendo minoría en el Congreso, Un con problema cualquier similar. acto, otra vacancia. Entonces Claro. entraríamos en un ciclo de inestabilidad. Tal vez con esa visión de Estado, los miembros del tribunal hayan acogido esto, pese a que jurídicamente no es procedente. O sea, estamos, digamos, dándole una solución un poco forzada a la situación, ¿no? Claro, claro, una Pero en salida a realidad, la crisis, nada si más. quiere verlo Pero así, estamos tratando de parchar el pantalón que ya está roto. claro, como siempre lo hemos hecho a nivel de toda la historia, ¿no? Siempre hemos estado, Así es, estimado. Así lamentablemente. es. Ahora, con respecto a la vacancia, creo yo que esta ya no tiene camino, porque ya los propios grupos políticos han dicho de plano que no van a votar a favor de la vacancia. O sea, miren, estos grupos políticos han retrocedido, porque no tiene objeto que tú presentes una moción de vacancia y esperes que el presidente vaya a dar explicaciones. Pero antes que vaya a dar explicaciones, ya resolviste que no, que vas a votar en contra de la vacancia. Entonces, Claro. ¿para qué presentaste una moción de vacancia? O sea, políticamente es un contrasentido. Pero eso es lo que efectivamente ha ocurrido. Entonces, ¿qué va a pasar el viernes? Casi para mí, con toda seguridad, me atrevo a decirlo, el presidente de la República no va a ir, Ya. porque él se niega a tratar el tema Ricardo Cisneros ante el país. No ante el Congreso, sino ante el país, porque Claro. podría dar un mensaje a la nación y explicarnos, o podría hacer una rueda de prensa y explicar al país lo que ocurrió. Pero no, él se niega a explicarle al país lo que ha ocurrido. Y Y entonces eso, no va a ir él. claro, y eso es lo que tendría que hacer en todo caso en el Congreso de la República, ir a responder qué pasó con el tema de Richard Cisneros. Exacto, pero el presidente no va a ir. Y eso Y es lo que no además, quiere el presidente. ahora, ¿está en su derecho no ir? Sí, porque el Congreso no lo obliga a ir. El Ah, ok. Congreso lo invita. El presidente podría no ir, podría ir solo, podría ir con su abogado, podría ir el abogado solo y Ya. hacer su defensa. O también, como todo derecho, puede desistir de la defensa. El presidente no va a ir, más aún sabiendo que al final de cuentas la vacancia no se va a producir. Y es Claro. muy probable que el día jueves, y yo pienso que así va a ser, que el Tribunal Constitucional va a declarar, va a otorgar la medida cautelar al Poder Ejecutivo y de esa manera va a detener todo el procedimiento. Así que si eso ocurre el jueves, ya el viernes ni siquiera el presidente tendría que ir porque todo el procedimiento quedaría No, detenido hasta que el tribunal resuelva el tema. Y ya para resolver el tema ya hay todo un procedimiento, porque la parte demandada, en este caso el Congreso, tiene que recibir la demanda, tiene 30 días para contestar, contesta la demanda, se convoca luego audiencia, se escucha a las partes, luego se emite una resolución. ok. Ahora, dentro de, ¿Aproximadamente cuánto demora eso entonces? ¿Unos tres demora, mire, meses? depende. ¿3 meses? Mire, podría demorar 3 meses, podría demorar 2 meses, pero viendo la velocidad con la que está trabajando el tribunal para este caso, velocidad inusual además, pienso que lo van a sacar en un par de semanas, ¿ah? Ok. Yo pienso que en un par de semanas, pero eso después que el Congreso conteste la demanda, porque el Congreso tiene 30 días para contestar la demanda. Ahora, para un jurista debe ser un poco difícil ponerse en que es conveniente y lo que es jurídico, o sea, lo que debe ser, ¿no es cierto? Debe ser difícil ponerse en ese tema, ¿no? ¿O no? A ver, lo que sucede es que el derecho constitucional es un derecho político y nadie puede decir que solamente está, digamos, trabajando con puras consideraciones de tipo jurídico, porque hay consecuencias políticas. La Constitución regula relaciones políticas y hay un principio del Estado que es que hay que garantizar la existencia del Estado y hay que garantizar la gobernabilidad, o sea, la capacidad que tiene el Estado para manejar el país. Y eso pasa necesariamente por entender que debe haber estabilidad en los gobiernos. Claro. Y precisamente por eso la Constitución dijo que si los presidentes cometen delito, debe esperarse a que terminen su mandato. Ok, ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de los gobiernos. ok. Con esto quiero terminar. Eh,
el Tribunal Constitucional usted prevé que le va a dar la razón al presidente. Esto va a marcar un precedente para los demás gobiernos. ¿Estoy en lo cierto Esperemos que o no? sí. Esperemos que sí. Todo depende de la naturaleza de la resolución del Tribunal Constitucional, porque no todas las resoluciones del Tribunal constituyen precedente vinculante. Ah, no. Cuando constituyen precedente vinculante quiere decir que es de obligatoria observancia para el futuro. Okay. Esperemos que la doctora Marianela Ledesma, que es la ponente en este caso, y luego los miembros del Tribunal Constitucional, cuando aprueben, ¿no?, esta resolución que va a emitir el tribunal, la aprueben como precedente vinculante para tratar de encuadrar esto, ¿no? Pero también existe el problema, como le digo, de que cuando el tribunal elabore la resolución no puede hacerlo pensando en Vizcarra y pensando en Merino. Tienen que hacerlo pensando en Vizcarra, pensando en Merino, pensando en hoy, pero también pensando en lo que puede ocurrir dentro de 7, 8, 10 o 15 años más. Pues claro, no sabemos hasta cuándo va a durar esta constitución. Entonces tiene el tribunal que prever todas las circunstancias, incluyendo aquellas en las que el presidente, en que un presidente hipotético que podría ocurrir en el futuro, cometa actos de notoria inmoralidad que no constituyan delito, pero que sea de una inmoralidad tal que haga insoportable su gobierno. Claro. Y entonces, ¿qué salida le vamos a dar a esa situación? Si encapsulamos el tema de la incapacidad moral y lo establecemos como 2 o 3 causales únicas, ¿qué pasa en todos los demás casos? Entraríamos en otro problema futuro y entonces el tribunal lo único que haría es patear el problema de aquí a un futuro. Ok, veremos entonces cómo resuelve el Tribunal Constitucional. Así bueno, muchísimas gracias por estar en la hora jurídica, recién el primer programa de la hora jurídica usted, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido nuestro ha sido un gusto para mí, encantado. No, el placer ha sido mío. Bueno, ha estado con nosotros el doctor Daniel Loaiza Herrera, quien también es licenciado en Historia y en Educación. Muchísimas gracias. Y gracias a usted. Y ustedes, amigos de LM Digital, muchísimas gracias. Vamos a tener también ya periódicamente estas pequeñas o grandes asesorías, por ejemplo, que nos ha dado el doctor Loaiza, y vamos a invitar también a otros especialistas. No se pierda, ahora a las 9 de la noche vamos a tener al doctor Alejandro Salas, para que nos explique un poco más ampliamente sobre la demanda competencial. Muy buenas noches. Gracias.